Ahorita le damos la bienvenida a Mayra Máximo, de Londres 38. Ella es profesora de Historia y magíster en la misma disciplina, facilitadora del área Memorias de Londres 38, espacio de memorias y miembros de la Comisión de Archivo de la misma organización. Y bueno, está aquí para hablarnos del proyecto Londres 38. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Les voy a compartir acá una presentación y me avisan por favor si la ven. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces hoy propongo hablarles respecto a algunas reflexiones y experiencias de los usos políticos y sociales de los archivos de memoria y derechos humanos a partir justamente de la experiencia de Londres 38. Londres 38 es un espacio de memorias que está ubicado en el centro de Santiago, está a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno, y fue utilizado como un centro clandestino de detención por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, durante los primeros años de la dictadura cívico-militar. Funcionó entre 1973 y 1975, y en ese periodo pasaron por Londres 38 aproximadamente 2.000 personas detenidas, y hoy sabemos que 98 de ellas están desaparecidas, fueron ejecutadas o murieron en el exilio en consecuencia de las torturas también. Hay una persona que a propósito exiliada en México, murió aproximadamente un mes después en consecuencia de las torturas ahí que sufrió en el centro. Es un espacio que fue recuperado después de una larga lucha por y movilizaciones de grupos de familiares, compañeros, amigos de personas detenidas, desaparecidas y ejecutados políticos, de activistas, de organizaciones de memoria y derechos humanos, y que desde que está abierto a la comunidad, desde fines de 2010, comienzos de 2011, el proyecto tiene un enfoque de la memoria como una construcción colectiva en que todas, todos, todes, independiente del género, de la edad, si vivimos o no el periodo de la dictadura, somos constructores, constructoras de esa memoria. También entendemos a la memoria como una herramienta para la comprensión y para la transformación social, y la vemos también como un terreno de disputa sobre significados en torno al pasado y al presente. Y a eso nos referimos no solamente a la memoria, por ejemplo, de la memoria oficial o la memoria de las fuerzas de orden y seguridad versus la otra memoria que hay respecto a la dictadura, sino que las memorias que encontramos alrededor del espacio, tanto de las organizaciones y personas involucradas en su construcción, así como las personas que visitan y se vinculan con el espacio de distintas maneras. Y Londres 38, bueno, hace un trabajo hoy muy vinculado a las luchas del presente también. Se divide en áreas, en líneas de trabajo y comisiones. Yo soy miembro del área Memorias, que somos quienes estamos ahí viendo todo lo que tiene que ver con la presencia del público en el espacio, lo que tiene que ver con educativo, también vinculación con organizaciones y colectivos artísticos en algunos proyectos. Tenemos un área jurídica, un área de comunicaciones, un área de investigación histórica y un área de archivo, y de la cual la compañera Leslie Araneda es la encargada, que lamentablemente no pudo acompañar hoy día, pero vengo yo a representar la comisión de archivo también, donde hay miembros de las organizaciones de las distintas áreas y del equipo de la parte de la organización que es parte del proceso de recuperación histórica también, que componemos ahí esa comisión de archivo, que trabaja por supuesto ahí junto con el área. ¿Y qué archivamos? ¿Qué es lo que decidimos archivar en Londres 38? Hoy contamos en un archivo digital con más de 4.000 unidades documentales, entre diversos tipos de documentos textuales, audiovisuales, tales como afiches, panfletos, boletines, cartas, dibujos, fotografías, videos, documentos desclasificados, en torno entonces a la historia de la represión, como también de lucha y resistencia vinculada al sitio de memoria, tanto en el pasado durante la dictadura como en el presente también. Les traigo acá uno de los documentos que tenemos, que esta postal enviada desde Italia a Pinochet y el ministro del Interior en el año de 1985, como una forma de denunciar la prisión política de algunas mujeres. ¿Para qué archivamos?
en Londres 38. En un país donde impera la impunidad y el negacionismo, como Chile, es nuestro deber denunciar el terrorismo de Estado, de la manera que sea, y en ese sentido los archivos tienen un enorme potencial en hacer eso. Por otro lado, también buscamos aportar a la reflexión en la continuidad de las luchas, actualizando entonces las vigencias del pasado para ponerlo en el presente, ¿no? Tenemos muy claro ahí de la presencia del pasado, valga la redundancia, en nuestro presente. Bueno, y también les traigo acá este dibujo como un ejemplo de los tantos documentos y de esa vinculación que tenemos con el presente, con el terrorismo de Estado en el presente, con las luchas también del presente, que es un dibujo realizado por Marcelo Mandujano Salas, el Mandu, un preso político de la revuelta. Ese dibujo es de abril de 2005, la revuelta, ese proceso de estallido social o revuelta que se llama acá en Chile, son esas protestas, ese proceso que empieza ahí en octubre de 2019. Entonces, eso es parte de una colección que tenemos, que se llama Colección Presos y Presas de la Revuelta, que fue una recopilación hecha a través de donaciones de personas vinculadas a presos políticos y también una búsqueda en redes sociales de documentos que pudieran componer esa colección. Y es muy importante, a propósito también de lo que nos convoca, las formas de documentar y de registrar cómo archivamos en Londres 38 para cumplir con esos objetivos o ese compromiso que tenemos. Podemos hablar de algunos anillos o capas ahí para responder esa pregunta de cómo archivamos. En primer lugar, contarles que en general los archivos nos llegan de dos formas. Primero, son los que son producidos o recopilados por Londres 38, toda esa documentación, por ejemplo, que la organización va a producir antes de la recuperación del sitio, durante ese proceso, o recopilaciones como las que les acabo de mencionar de la colección Presos y Presas de la Revuelta. Y también recibimos donaciones, en general, por activistas, miembros o no de la organización o que tienen algún tipo de vínculo ahí o que tuvo con Londres 38 y en alguna medida también elementos donados por familiares, por amistades, por compañeros y etcétera, de personas que estuvieron en Londres 38 y son parte de esas 98 que no están. ¿Y cómo tratamos esa documentación? Pasan entonces esos documentos que son donados, sobre todo en físico, por un proceso de identificación, de selección y de descripción. Luego son hechos públicos a través de la plataforma de archivo digital. Y también tenemos esa etapa de la descripción que para nosotros es súper importante, que entra ahí en esa capa de la investigación y del diseño de los fondos y de las colecciones. Bueno, tenemos la política de disponibilizar la mayor cantidad de información posible a los usuarios y a las usuarias, poniendo un énfasis muy especial en el contexto histórico, político y social del cual da cuenta la documentación. Para eso entonces se realiza un proceso de descripción en cada uno de los fondos y colecciones hasta los niveles inferiores, es decir, hay una descripción general del fondo o colección, hay una descripción, por ejemplo, relacionada a la autoría o la producción de ese elemento, finalmente la descripción del documento en sí. Y bueno, para ejemplificar, mostrar un poquito respecto a la forma como describimos los documentos y para contarles también de por qué ponemos énfasis en la descripción y harto trabajo también, les traigo acá este dibujo que es parte de la colección Erika Henning Cepeda, activista de larga trayectoria por los derechos humanos, la búsqueda por verdad y justicia, y también miembro de Londres 38, que donó muchos documentos que ha recopilado a lo largo de su vida, muy vinculados con las luchas, no solamente de la organización, pero como les comentaba, de Memorias y Derechos Humanos en Chile. Y es un dibujo realizado por Peto Ursúa en prisión en 1974.
Y les traigo acá la descripción que dice que esto, bueno, está en cada uno de los dibujos, que es una serie de dibujos realizados por Peto Ursúa en prisión. Él comenzó los bocetos en un cuaderno en el Estadio Chile y los terminó durante su detención en Tres Álamos. Fueron sacados de forma clandestina por la madre de Roberto Merino, María Amalia Junquera Moya, y la madre de Cristian Banjuri, Ruth Altamira. Tanto Roberto como Cristian estuvieron prisioneros en el centro de detención de Tres Álamos. Y los dibujos fueron guardados por María Amalia Jorquera hasta el año de 1989, la fecha en que Roberto regresa a Chile. Esa descripción da cuenta del valor que damos también a la dimensión afectiva de los archivos. El guardar, el conservar, la trayectoria o el camino que esa foto, ese dibujo, esa postal, esa carta, ese documento recorrió, cuenta historias de amistad, de amor, de solidaridad, de rebeldía, de desobediencia, además, por supuesto, de la historia de la represión o del horror vinculado ahí a los hechos. Y claro, si miramos acá el documento con la descripción, podemos imaginarnos cómo hizo esos dibujos en prisión, cómo fue pasado a esa mujer en la clandestinidad, cuánto recorrió ese documento, esas relaciones, ese vínculo entre dos madres de personas presas políticas, de personas secuestradas por el Estado, y bueno, todo eso tiene mucho que ver, por ejemplo, también de lo que la compañera acaba de mencionar, de la vinculación entre madres, entre familiares, de personas víctimas del terrorismo de Estado, y también se va entrelazando o enredándose directamente con las mismas trayectorias y afectos de quienes describen y de quienes organizan el archivo. Y bueno, les comento también respecto a una otra etapa o otro nivel que hablábamos con relación a cómo archivamos, que es la devolución. Como la mayor parte de esos archivos que nos llegan, que son donados, son físicas, nosotros lo digitalizamos, lo hacemos públicas a través de la plataforma digital, pero lo devolvemos a la persona que nos donó, también por una razón muy concreta de que no tenemos los recursos, las condiciones materiales, financieras, de mantener un archivo físico. La decisión de tenerlo digital pasa por una decisión política también de hacer público el archivo y accesible, pero también tienen que ver con la imposibilidad de que tenemos en el momento hemos tenido de concretamente mantenerlos, esos archivos, y que sean tratados y conservados debidamente en un archivo físico. Y bueno, los archivos o el archivo en sí como un elemento esencial en los procesos de memoria, también para nosotros son considerados como herramientas muy potentes de transformación. A continuación les voy a comentar sobre los usos en general que damos a los archivos en Londres 38 en los distintos trabajos que hacemos, no solamente lo que está relacionado ahí con el área de archivo o la convención de archivo. Estas imágenes que les traigo acá no están en la plataforma de archivos de Londres 38 todavía, pero son imágenes donde se ven los archivos utilizados en otras actividades, no necesariamente de archivo como les comentaba. Tenemos un proceso de convocatoria con colectivos, con artistas, con distintos actores sociales para trabajar en proyectos durante determinado tiempo, en proyectos de colaboración que tengan que ver con la memoria, tengan que ver con las luchas del pasado y del presente. Esta foto acá de la derecha es una proyección de imágenes, un montaje de imágenes del archivo de Londres 38 en el frontis de la casa en conmemoración del Día del Joven Combatiente, el día 29 de marzo, que es una fecha emblemática de conmemoración relacionada a la lucha callejera acá en Chile. Y el 29 de marzo de 2020, ahí en pandemia, muy encerrados, logramos hacer una proyección también en colaboración con otra organización
de imágenes de jóvenes asesinados por la policía chilena y que motivan la conmemoración de ese día también, y con ese montaje ahí de jóvenes en protesta en el presente, en las manifestaciones ahí de fines de 2019. Eso fue proyectado entonces en la noche en el frontis de Londres 38 por algunos momentos. Y lo que está acá en el lado derecho es algo muy reciente, es una foto, si no me equivoco, de este lunes, que fue el último taller de un proyecto de construcción con una colectiva también que tiene trabajos textiles, de un manto textil que hable también, que vincule memoria, que vincule resistencia, feminismo, también en el caso específico de este trabajo, en el pasado y en el presente, y utilizaron una técnica de impresión donde fueron impresas varias fotografías y documentos del archivo de Londres 38 para construir ese manto que va a ser expuesto y va a ser utilizado en otros actos. Bueno, también pensamos muy relacionado con algo que ya había comentado. En un país negacionista como Chile, tenemos que luchar por la memoria, tenemos que luchar por el derecho a tener, a hacer memoria. Y donde la impunidad es permanente, donde la justicia es escasa y la reparación es casi irrisoria, hacer memoria también es muy reparatorio. Y eso también se puede hacer por medio de los archivos. Y acá también estas dos imágenes para primero pensar en ese derecho a la memoria, el derecho al acceso a los archivos, pensando que en Chile todavía hay muchísimos archivos secretos de la represión. Entonces también la idea de tener un archivo digital es que la mayor cantidad posible de personas puedan tener acceso a ese archivo. Y aquí está el pantallazo de la página, la plataforma, el archivo digital de Londres 38, que se puede acceder por esta dirección que está por acá, pero también desde la página de Londres 38, que es londres38.cl. Y les traje también este documento, que una colección que todavía no está pública, colección Operación Retorno, que da cuenta de una operación del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que dura algunos años, en que van a regresar varios miristas exiliados a Chile. Este pasaporte, el pasaporte de Juan Chacón, un mirista que fue asesinado, que fue muerto en enfrentamientos ahí generados por la Central Nacional de Información, la policía política, después que la DINA cambia de nombre, pero siguen funcionando ahí con la misma función. Y puse este documento como un ejemplo para hablar de la memoria como reparación, porque son documentos que familiares, son 8 personas específicamente, Juan Chacón es una de ellas, que murieron en enfrentamientos en la Operación Retorno, y a través de una donación que Londres 38 recibió, nos dimos cuenta que habían documentos que varios familiares, que no fueron familiares que donaron, que posiblemente esos familiares no conocían o no tenían concretamente esos documentos de sus seres queridos. Entonces, se hace ese proceso del tratamiento documental que les comenté, y en este caso de esta colección, antes de publicarla, se hizo una entrega de los documentos en algunas reuniones en que son invitados familiares, a esas personas, esos familiares, esposas, hermanos, en fin, de esas 8 personas que le comentaba. Y el acto de devolver, de mostrar el trabajo que hicimos, luego entregar esos documentos a los familiares en una reunión colectiva, donde pueden ahí con esos documentos activar sus memorias de luchas, entre ellos que están ahí también, que son compañeros en la búsqueda por sus familiares y la búsqueda por verdad y justicia, es valorado muchas veces por ellas y ellos mismos como un acto de reparación. Estar en ese ejercicio colectivo de hacer memoria, de recordar a los compañeros y compañeras, es reparatorio, es una forma simbólica de hacer justicia, como dije, en una situación de casi permanente negacionismo y permanente impunidad.
Otra forma de utilizar los archivos que utilizamos en Londres 38 es educando con los archivos. En distintos momentos, y acá les traje algunas imágenes de uso de elementos de archivo en talleres de memorias, que son instancias de dinámicas participativas que realizamos tanto en el espacio como en otros lugares, de manera virtual también desde el 2020 empezamos a realizar, donde con distintos objetivos de reflexionar con relación al terrorismo de Estado, con relación a las herencias de la dictadura, el rol, por ejemplo, de la prensa en la criminalización de las protestas, en el negacionismo. Utilizamos los archivos tanto como activadores de memoria, activadores como de discusiones, como el elemento central también de reflexión. Y lo que les traje, además de acá una imagen de uno de estos talleres en ejecución, uno de los productos, tanto un afiche realizado de manera análoga como unos realizados de manera virtual. Y esta imagen acá de esta niña es lo que fue sacado de una foto del archivo de Londres 38 y fue editado ahí para que, en este caso, la estudiante que hizo el afiche trabajara. Y finalmente, desde los archivos o a partir de los archivos nos encontramos en la lucha con otras organizaciones que no necesariamente son sitios de memoria o trabajan solamente con memorias y derechos humanos, sino que hacemos vinculaciones, hemos estado en ese proceso de vincularnos con las organizaciones que tienen distintos tipos de trabajo en documentación y archivo en forma general, sobre todo para discutir respecto a la construcción de archivos comunitarios, populares en el territorio, como herramientas justamente de transformación del presente y ojalá de plantear nuevos horizontes. Y esas imágenes entonces, para contarles el contexto, esta acá de la izquierda fue un taller de archivos comunitarios que hicimos en una comuna de acá de la región metropolitana de Santiago, donde participaron personas sobre todo vinculadas al área de la educación y del patrimonio, donde discutimos respecto a qué historias queremos contar con esos archivos, cómo es que queremos contarlas y cómo construir entonces de manera comunitaria un archivo. Y esta foto que está en el centro también es bastante reciente, es del último sábado, donde logramos luego de gestionar con una organización que se llama Taller de Memorias Populares de Lo Hermida, una población de la comuna de Peñalolén, gestionamos un encuentro de archivos, territorios y memoria, donde nos encontramos con distintas organizaciones que trabajan con documentación, con archivos, vinculando a sus territorios con relación a memorias, en general, a trabajos en memorias, para compartir herramientas, para construir ahí un material que a futuro también pueda servir de aporte para otras organizaciones que estén realizando ese trabajo o que quieran en algún momento realizarlo. Y finalizo entonces la presentación con acá esta consigna, que es la consigna de trabajo y en general del archivo de Londres 38, que son los archivos de lucha y resistencia, archivos para el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muy interesante, la verdad, este proceso de cómo muchas veces los archivos o los espacios de memoria son detonadores de otros procesos, ¿no? De procesos de justicia, de encontrarse con otras colectividades. Y me recuerda justamente mucho también el trabajo del Museo de la Memoria Indómita, ¿no? Cómo se convierten en espacios que van más allá del archivo, ¿no? El archivo muchas veces el detonante de otros procesos. Muchas gracias.